primero que querías haceros es, ¿todos estáis buscando empleo? ¿O hay técnicos de orientación? Que muchas veces decimos, hacemos esto y hay técnicos de orientación. ¿Tú eres técnica de orientación? ¿Todos los demás? ¿Estáis buscando empleo? ¿Sí? ¿No? ¿Muy víbora de rentas? Ah, son orientadoras. ¿D'on? Molt bé. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Vale, anem a fer una... quería hacer una sesión muy pequeñita de 45 minutos donde pensé, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos desde el punto de vista de la persona que orienta o desde el punto de vista de la persona que selecciona? Yo trabajo para la Diputación de Barcelona, pero aparte soy docente universitario y como empresa propia que tengo una propia empresa yo, que soy yo mismo, formo a recruiters que hacen selección de personal. Con lo cual pensé, ¿cómo enfocamos esto para que les aporte algo de valor? Creo que toda la parte de enfocar una entrevista de trabajo desde el punto de vista de la orientación, lo tenéis un poco controlado porque se habla mucho, hay muchos vídeos, y a veces os falta un poco la otra parte, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Cómo formamos a las personas que hacen entrevistas por competencias en empresas? ¿Y qué hay detrás de muchas de las preguntas que formulamos? ¿Cómo se defiende una competencia? Tenemos como muy claro que la entrevista es, tengo que mostrar mi mejor versión, tengo que... Y hay algunas preguntas, o muchas veces, creo que el problema está en que tenéis la competencia perfectamente desarrollada, lo único que a la hora de defenderla, tenemos el problema. ¿Estáis de acuerdo con esto que estoy diciendo? O sea, mucha gente dice, yo llevo 20 años trabajando de atención al público, con lo cual la comunicación eficiente, la escucha activa, incluso la capacidad de persuadir a la persona que quiere comprar, la tengo, pero cuando soy en una entrevista y me preguntan sobre comunicación eficiente, no encuentro la manera de recuperar un incidente crítico y mostrárselo. Entonces pensé, voy a enfocar la pequeña comunicación en relación con las cosas que les enseño a las personas que hacen selección para que el margen de error sea más pequeño a la hora de seleccionaros. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Vale? Con lo cual, como somos tan poquito, creo que tenemos la gran oportunidad de, os puedo ir haciendo preguntas, podéis ir respondiendo y así vemos y medimos la temperatura del grupo y qué cosas hacéis excelentemente bien y qué cosas, pues, podemos añadir alguna cosa para que sea mejor, ¿no? Yo creo que la idea... Això no passa a la diapositiva, penso? No ho sé. No li fa. No sé si a millor perquè sé que està això. No. A millor no té bateria, no? Ah, sí que té, perquè surt la llumeta. Si no li dono amb la mà, No, té, perquè té llum. Té luz, tiene luz. Ahora. Normalmente cuando vamos a una entrevista pensamos, después de tanto tiempo que llevo enviando currículums, me llama alguien que no me conoce absolutamente de nada y simplemente ha recibido un papel con una serie de datos. Dice la gente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando me llaman a una entrevista? Lo primero es celebrarlo, porque es muy complejo que alguien que no te conoce absolutamente de nada, cuando tú envías un relato como muy cerrado y donde no hay un storytelling que explique realmente quién sois como profesionales y qué podéis aportar, os llame. La entrevista es sentido común. Nosotros muchas veces os explicamos un montón de cosas, pero si tuviéramos que resumirla y bajarla a suelo, es sentido común. A nosotros nos pagan por no equivocarnos de persona. ¿Sí? Nuestro trabajo es ese. Yo, cuando hago una selección, hay una empresa X que está pagando por mis servicios y donde yo, en base a una serie de pruebas, ya sean evaluativas por test o en una pregunta, en una entrevista competencial, me pagan porque la persona que yo decida que es la adecuada sea eficiente, ¿no? Con lo cual tiene mucho de sentido común. Si vosotros mostráis en una entrevista que con vosotros no nos vamos a equivocar, es muy difícil que nos seleccionen. Lo que pasa es que por cultura, por educación, no estamos acostumbrados a hablar bien de nosotros mismos. Nos cuesta muchísimo levantar la mano. Nos han enseñado, hemos sido educados en una cultura donde vaya usted donde vayan todos, venga cuando vengan todos y no destaque mucho que te meterás en problemas. Con lo cual, en un proceso de selección donde es todo lo contrario, la palabra es selección de personal,
de un grupo de iguales seleccionamos a aquella persona que destaca, que levanta la mano, muchas veces nos cuesta hablar bien de nosotros mismos, ¿no? Yo voy a decir 4 o 5 ítems que os sirvan, ¿eh? Esta frase siempre decimos que no bastará con ser experto, con ser profesional, con tener una serie de competencias técnicas perfectamente desarrolladas, sino que aparte en una entrevista tendrás que parecerlo. ¿Sabéis esa frase que dice, no bastará con ser experto, tendrás que parecerlo? En el sentido de, cuando yo te hago una serie de preguntas, yo no tengo absolutamente nada que evalúe lo que me estás diciendo. Es una interpretación que yo hago de tu respuesta. ¿Me explico? Con lo cual yo te lanzo una pregunta para ver en qué grado de desarrollo tienes la competencia, tú me das una respuesta y yo la cierro. Hay una cosa que es muy importante decir, hablamos muchas veces en condicional. ¿Cómo te llamas tú? María. María, si yo te dijera ahora una pregunta que sí o sí os van a hacer, que es, háblame de ti, cómo te definirías, explícame un poco, te la pueden hacer de diferentes maneras, pero lo que se quiere ver del candidato o de la candidata es el grado de autoconocimiento. Muchas veces dice, ¿y qué os interesa el grado de autoconocimiento que tengo? No me interesa mucho que te conozcas, pero sí que me interesa que el autoconocimiento hace que tu autoconcepto sea sólido, tu autoconcepto hace que tu autoconfianza sea firme y que valores positivamente el conjunto de recursos personales. Cuando hablamos de talento junior, sobre todo, lo único que tenéis que es potencialidad. No tenéis incidente crítico, no tenéis pasado y experiencia para demostrar que tenéis la competencia. Con lo cual, lo único que os podéis coger, ¿qué es? ¿Hola? Las ganas de hacerlo bien. En cómo verbalizáis la potencialidad a la hora de ejecutar una tarea. Y eso os cuesta mucho, porque nos han educado para no hablar de cosas que no hemos llevado a cabo. ¿Ah? Dice, ¿podría usted, me lo invento, ¿podrías encender ese ordenador con eficiencia? ¿Qué me dirías? En tal caso sí, porque lo he hecho, pero cuando no lo he hecho es complicado. ¿Este ordenador lo has encendido? Ese no. Este no. ¿Podrías hacerlo con eficiencia? Digo que sí. ¿Qué acaba de decir ella? Le acaba de meter un condicional. Ha dicho, creo que sí. Ahora, dice, creo que sí, ¿qué es? Probabilidad. La competencia, como definición, es la capacidad que yo tengo para llevar a cabo una tarea, una tasca, que tengo plenamente identificada. No es la probabilidad de éxito en la ejecución, es la seguridad y la firmeza. Con lo cual, en el momento que alguien dice, creo que podría encender el ordenador, la competencia puede tener un grado 4 de desarrollo, como máximo. No. ¿Por qué no puede tener 4? Porque puede ser que sí, puede ser que no. Eso es probabilidad, no es seguridad y firmeza. ¿Me explico? Es lo que os decía al inicio. A veces la manera en la que respondemos a la pregunta, cuando metemos condicional, el condicional, ¿por qué lo ha metido ella? ¿Realmente ella sabe que no puede encender ese ordenador? Por si acaso no lo puedo prender, no lo enciendo. ¿Por si acaso? Sí. ¿O vaya a ser que vayamos a pensar que eres una prepotente, egocéntrica, que te has atrevido a decir que podrías encender el ordenador? Nos protegemos mucho de que las personas de nuestro entorno crean que somos tirados para adelante, ¿no? Con lo cual siempre reculamos y metemos condicionales a la hora de hablar de nosotros mismos. Ese condicional tira al suelo la competencia. ¿Me explico? Tú no necesitas haber encendido este ordenador con anterioridad para saber que la probabilidad de éxito en la ejecución de la tarea es alta. ¿Sí? Con lo cual, ¿podría usted encender este ordenador con eficiencia? Sí. Sí. ¿Lo ha encendido usted con anterioridad? No. ¿Necesito haber encendido con anterioridad ese ordenador para decirte sí? Esa es la propuesta de valor del candidato. Cuando es talento junior, lo único que tenéis que es potencialidad, futuro. Si tiráis, si vais a una entrevista a defender vuestras competencias en pasado, vendrá una persona que lleve 25 años de experiencia y os pasará como un cañón por delante. Con lo cual lo que tenéis es potencialidad. Y la potencialidad para defenderla depende directamente de la autoconfianza y de la autovaloración positiva. Y eso no se puede dar si no conozco bien mis recursos personales. Cuando yo conozco perfectamente cuáles son el conjunto de mis recursos personales, puedo hablar de ellos con confianza. ¿Sí? Por eso la pregunta, volvemos para atrás, la pregunta, háblame de ti, cómo te definirías, explícame un poco, parece una pregunta inofensiva, que muchas veces parece el que diem trencagels, rompehielos, pero en verdad es una pregunta directa para saber cuál es tu grado de autoconocimiento. ¿Qué me dirías tú? ¿Cómo te llamas? Melanie. Melanie. Yo te pregunto, Melanie, háblame un poco de ti. En base a lo que tú me digas, yo me haré un dibujo.
¿Qué me dirías? Claro, aquí ¿qué tenemos que hacer? Hago un paréntesis, ¿eh? Comenzar a priorizar. Tengo muchísimas cosas que explicarte, pero el tiempo no es tan alto, con lo cual no es tan grande. Tengo que priorizar, sintetizar y darte un relato donde la imagen que te haga de mí sea positiva, con lo cual es un ejercicio complejo, ¿no? ¿Qué dirías, Melanie? En voz alta, que te digamos todos. Sí, bueno, pues vengo de liderar un departamento de atención al cliente, donde hemos tenido incidencias que resolver diariamente, lo cual nos ha permitido desarrollar habilidades comunicativas eficientes. Muy bien. Y en mi caso, liderar a este equipo. Muy bien. ¿Sería eso? ¿Lo veis bien a la Melanie? ¿Le daríais una valoración de grado de autoconocimiento alto? ¿Sí? ¿No? Son muy buenas personas, ¿eh? Todos nos han dicho. Sí, 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 sí. Yo en vez de vengo, digo, tengo experiencia, porque ven como ven al final. La palabra vengo a mí no me llama la atención. El vengo, o sea, le daría mucho más contexto de tengo experiencia. Son coletillas, ¿no? La coletilla de vengo al inicio de frase. No me acaba de. No te acaba. Yo hablaría más de mí misma y ya después me centraría en mi trabajo. Hablarías de ti como persona, ¿no? Y luego hablarías de la experiencia. Bueno, todo también depende de para qué cosas se trata. Y en el caso que quiere ver el reclutador. ¿Cómo te llamas? Bueno, Eduardo. Eduardo va afinando un poco la respuesta, ¿eh? Porque ahora yo os pregunto, habéis dicho, sí, la Melanie se ha definido muy bien. ¿A qué se dedica la Melanie? Tú no puedes hablar ahora, Melanie. Tú ya te has ido de la entrevista. ¿A qué se dedica la Melanie? No tenemos ni idea. ¿Cuál es la formación de la Melanie? No tenemos ni idea. Ella lidera, comunica, ha liderado un equipo, entonces se va y todos nos quedamos como diciendo, ¿a qué se dedica? No lo sé. ¿Qué estudios tiene? Marketing. Ahora, ¿eh? Esto que ha pasado ahora pasa normalmente. Te abren una pregunta y nos cuesta mucho cerrarla. Eso es lo que se llama línea de actuación. ¿Sabéis lo que es la línea de actuación? La línea de actuación de cualquier profesional es una línea que es invisible, no se ve. Cada profesional, este es la Melanie tiene una línea de actuación y todas las preguntas que hacemos en una entrevista es para saber dónde está esa línea. Porque nos interesa que encaje con las tareas que queremos que realice. Porque si eso sucede, la Melanie yo sé que va a fluir en su puesto de trabajo. Dice, ¿y qué pasa si la Melanie, la línea de actuación está aquí y lo que yo quiero que haga está aquí arriba? Esto a la Melanie, ¿qué le genera? Si la línea de actuación de la Melanie está aquí y yo quiero que haga una tarea que esté aquí arriba, ¿esto qué le va a generar a la Melanie? Estrés. Se va a estresar. Y aparte de estresarse, se va a frustrar. Porque va a ir con todo, poniendo todo lo que tiene y encima los resultados no serán óptimos. Con lo cual yo quiero gente frustrada en mi empresa, quiero gente estresada en mi empresa, es el principal enemigo de las empresas. Ahora digo, bueno, pues voy a hacer una cosa. Como conozco a la Melanie, voy a hacerle que haga una tarea que esté muy debajo, por debajo de su línea de actuación. ¿Qué le generará esto a la Melanie? ¿Motivación? Si la Melanie es experta en marketing y yo le digo, a partir de mañana, Melanie, solo abrirás y cerrarás esa puerta, ¿qué le genera? El aburrimiento de manera técnica se llama desmotivación. Los dos grandes enemigos de las empresas es, una, el trabajador estresado, dos, el trabajador desmotivado. Por eso todas las preguntas van a ver cómo definís esa línea de actuación para facilitarme a mí la tarea a la hora de seleccionarte, ¿no? Esa pregunta que decimos, defínase, háblame de ti, no sé qué, no cuánto, es un poco que tú empieces a definir esa línea. Ella, de 3 inputs que podría darnos, ¿cuántos nos ha dado? 1. ¿Ha hablado en qué? Competencias. Somos tan pesados con las competencias desde el mundo de la orientación que decimos a la gente, las competencias son muy importantes, hablan en competencias, que la gente aprendía a definirse en competencias. Con lo cual, tú le dices a alguien, háblame de ti, te dice, soy una persona con iniciativa, capacidad de adaptarme, una capacidad de resolver el conflicto increíble, trabajo en equipo, comunico eficientemente, empieza a darte un saco de competencias, pero dios, ¿dónde está el ánima? ¿Dónde está el alma de esa persona como profesional? ¿No? Le faltan detalles. Hay 3 ítems que forman parte de la línea de actuación de un profesional. Experiencia, formación, competencias. El perfil profesional ¿sabéis ese apartado que dice sobre mí? ¿No? O el extracto de LinkedIn. Ese extracto, para que esté completo y sea redondito, experiencia, formación, competencias. Si tuviéramos que darle un valor numérico, sería 3,3 para cada apartado. 3,3 experiencia, 3,3 formación,
3,3 competencias. Falta un 0,1. Ese 0,1, alma. Alma es un destello de personalidad. Algo que hace que digas, podrás encontrar gente similar a la Melanie, pero como la Melanie no. ¿Sí? Pero con un 9,9 iríamos perfectos, ¿eh? No hace falta meterle ese 0,1. ¿Por dónde empezaremos a hablar? ¿Por la experiencia, por la formación o por las competencias? Depende. Depende a... Por ejemplo, yo llevo 14 años trabajando como operario logístico. Empecé a trabajar muy jovencito y tuve que abandonar mis estudios. ¿Por dónde empiezo a hablar? Experiencia, le meto competencias, me sitúo en un 6,6 y le metería alguna formación complementaria que me sume. ¿No? Metería carnet de carretillero, metería un curso que hice para saber hacer inventario a través de radiofrecuencia. ¿Me explico? Vamos sumando, vamos a intentar hacer que la suma suba lo máximo posible. Yo, por ejemplo, acabo de terminar la carrera de ADE y no he pegado un palo al agua en mi vida. ¿Qué hago? Formación, competencias y experiencia. Te hablo de las prácticas que hice, porque no dejan de ser una experiencia profesional. ¿Se entiende la construcción de este relato? Sin condicionales, en primera persona. Es lo que decimos en la revolución del yo. Es hablar en primera persona del singular, porque la competencia no se puede defender cuando hablamos en segunda persona o cuando hablamos en plural. Un momento en el que para usted fue muy importante la comunicación. Pues mira, recuerdo cuando estaba yo y mi amigo Alberto, y entonces hicimos, la competencia no la defiendes. Estoy hablando en plural. La competencia se defiende de manera singular. ¿Esto lo controláis? ¿Sí? Siempre se dice, si tuviéramos que sintetizar de qué manera puedo superar una entrevista y tuvieras que resumirlo muy fácil, yo siempre digo, cuando tú sabes moverte en 3 tiempos verbales, la entrevista es muy fácil de superar. ¿Por qué? Pasado, credibilidad. Voy a recuperar incidentes críticos. ¿Sabéis lo que es un incidente crítico? Incidente crítico, cuando alguien te pregunta sobre una competencia, la única manera de defenderla es recuperar un incidente crítico donde quede patente que tienes la competencia. Un momento en el que para ti fue clave tener iniciativa. Entonces tú dices, pues mira, yo recuerdo un momento donde estaba trabajando en no sé dónde, entonces teníamos que hacer aquello, entonces yo decidí hacer aquello y el resultado fue este. ¿Esto lo tenéis organizado, estructurado? Cuando tú quieres afrontar una entrevista con garantías de éxito, preparas de cada competencia que tienes que defender, cuando menos 2 o 3 incidentes críticos. Recuperas de tu tiempo pasado momentos en los cuales, cuando los expliques de manera estructurada, que ahora lo veremos, queda para cualquier persona que esté escuchando que tienes la competencia. Tú me preguntas, imaginaros, Carlos, un momento en el que para ti fue clave comunicar eficientemente. Y yo te digo, pues mira, recuerdo, estaba trabajando en el Ayuntamiento de Manresa, 2021, y tenía un problema a nivel personal y tuve que comunicar que me ausentaría del trabajo. Te hago un relato donde tú ves que ahí necesitaba comunicación eficiente para conseguir ese resultado que te explico. Con lo cual lo que haremos, ¿qué será? Preparo incidentes críticos de mi pasado, no invento nada, los recupero, los reviso, los estructuro y cuando voy a la entrevista los recupero y los suelto. ¿Parecerá que estoy improvisando? No lo sé ni me importa. Lo que hago es que cada pregunta que me lanzan tengo un incidente para defenderlo. ¿Cómo se estructura un incidente crítico? ¿Esto lo conocéis? Cuando muchas veces decimos, ostras, pues yo, comunicación eficiente, sí, yo comunico súper bien, porque yo recuerdo que, no sé qué, porque yo se me da muy bien hablar desde pequeño, esto no tiene orden, no tiene estructura, con lo cual no me lo validarán. Ese es un método que es muy sencillo de, siempre tengo que pedirle contexto, situación, es la S, ¿no? Situación, contexto, 2021, Ayuntamiento de Manresa, T, tarea, lo que hice, lo que se espera, o sea, lo que se esperaba de mí, lo que tenía que hacer. A, acción, lo que yo hice, R, resultado. Con lo cual es muy fácil de decir, para este puesto de trabajo piden iniciativa, comunicación, gestión emocional y pensamiento analítico. Pues me genero 2, 3 incidentes críticos en esta estructura, porque cuando simplemente a la hora de pensarlo y estructurarlo, ya lo registro, los tengo aquí. Cuando vaya a una entrevista, ¿haré la estructura así, ordenada? No.
¿Qué hacemos? Primera pregunta, lanzo un start. Segunda pregunta, empiezo por el resultado. Me voy a la tarea, luego a la acción y luego al contexto. Esto de una manera que no falla, que es, si él me está entrevistando, ¿cómo te llamas? Marek. No te he entendido. Marek. ¿Vale? Marek. Bueno, ¿tú sabes? No, Marek. Vale. Vale. Imagínate que él me hace la entrevista. Yo le pongo encima de su cabecita, visualmente, me lo invento, este registro. Conforme voy hablando con él y mantengo contacto visual, voy borrando todas aquellas cosas que voy diciendo. Estaba en el Ayuntamiento de Manresa en el 2021, la S ya se va. Sé perfectamente lo que me queda. ¿Visualizáis cómo eso del pasapalabra, el rosco? Lo visualizáis. ¿Qué te permite eso? 1. Mantener el contacto visual con el entrevistador o entrevistadora, con lo cual perfecto. 2. Nunca te pierdes. Puedes empezar por el resultado de... Entonces me concedieron un permiso de 15 días, ahora te estoy hablando del resultado. Eso sucedió cuando estaba en 2021 en el Ayuntamiento de Manresa, te estoy hablando de situación, de contexto. Y entonces lo que hice fue argumentar que para mí era papá, te estoy hablando de la acción, y luego me voy a la tarea. Esta es la clave. Esto cuando lo hacemos muchas veces en orientación, lo que hacemos son con 4 cubos. Yo tengo 4 dados donde cada dado tiene una letra. Entonces tiramos y ordenamos los dados como han caído y tú tienes que hacerme ese relato. Cuando practicas esto, y vas a una entrevista muy fácil de recuperar. Ese sería el pasado. ¿El presente qué sería? Lo que decíamos antes, la línea de actuación, ¿no? Esa línea de actuación de experiencia, formación y competencias. Un relato donde tiene que quedar que no se note que hay una estructura fija, sino que tiene que haber, lo que se dice, vamos a generar un storytelling, ¿no? Vamos a hacerle una historia donde cuando la expliques tenga un puntito de emoción que se transmita. Es el arte de hablar bien de nosotros mismos, que cuesta muchísimo hablar bien de nosotros mismos. Y en una entrevista muchas veces decimos, no te preocupes, una entrevista es una conversación entre 2 personas. No es así. Una entrevista hay una persona que está evaluando y otra que no. Con lo cual deja de ser una conversación, con lo cual tiene que tener estructura. ¿Que queda muy bonito decir, tú tranquilo, sé tú misma y no te preocupes que es una conversación? Sí. ¿Que no es real? No. ¿Por qué? Porque en una conversación yo no evalúo a nadie. En una entrevista sí. Yo estoy hablando contigo ahora, no te voy a evaluar. Vienes a una entrevista, te voy a evaluar. Con lo cual tenéis que tener en cuenta que detrás de lo que decís hay alguien que está evaluando lo que decís. Con lo cual la estructura deja poco margen al error. ¿Podréis cometer errores? Sí. ¿Iguales que si hubierais improvisado? No. Y por último, de tiempos verbales hablando, futuro. Que esto es la propuesta de valor del candidato. Ahora mismo, si yo os preguntara a cada uno a lo que os dedicáis, la Melanie trabaja en marketing, ellas son orientadoras de Fomenta Tarrasa, cada uno somos una cosa. Ahora, en una entrevista donde vaya la Melanie, todas las personas que estén allí, ¿a qué se dedicarán? A marketing. Con lo cual, si tú haces un relato basándote en pasado y presente, te va a ayudar a darle solidez a tu respuesta. Pero ¿cuál será el elemento diferenciador de otra persona que haga lo mismo que tú? ¿Cuál sería el elemento diferenciador? Porque tú has hecho marketing, las dos me defendéis la competencia de manera correcta, pero yo tengo que tomar una decisión. ¿En qué me basaré? ¿En? ¿Duende? ¿Feeling? ¿Cuánto paga el DM? Al feeling existéis, pero el feeling no lo podéis dejar al azar. El feeling lo tienes que trabajar. ¿Sabéis esa frase que dice, una sonrisa es la curva más rápida entre 2 personas? El sentido del humor es sinónimo de autoconfianza. La gente cuando dice, voy a mostrar profesionalidad, ¿no? Entra a las entrevistas muchas veces, abro la puerta, entra la persona, hola, buenas tardes. Y yo pienso, ¿para qué hace eso? Pero no lo digo, lo pienso en mi cabeza. ¿Por qué? El sentido del humor es, estoy llevando una línea, me extrapolo, momento presente, digo algo que no tiene relación directa con lo que estoy haciendo, bajo y puedo continuar. Cuando estoy inventando, cuando estoy engañando, cuando no tengo la confianza en aquello que estoy diciendo, eso no lo puedo hacer. Con lo cual muchas veces la seriedad se liga a no me puedo salir de esa estructura. ¿Sabéis lo que es el marcador somático? Marcador somático es un descubrimiento que hizo Antonio Damasio, que es un neurocientífico portugués, que habla de que cuando lo que decía ella del feeling, del duende, de esa conexión que se produce entre 2 personas, la emoción que tú muestras
yo la recibo casi de manera inconsciente. Hay una zona del cerebro que se llama zona límbica que recibe ese impacto. Tú entras con una sonrisa y yo, no sé por qué, pero me da la sensación de que tú me vas a caer bastante bien. Dice, ¿basándome en qué? En absolutamente nada. Hay un semáforo que, bajándolo al suelo, marcador somático, semáforo verde o rojo. Gesto serio, rasgo serio, semáforo en rojo. Para que ese semáforo se ponga en verde, me vas a tener que dar unas respuestas bastante contundentes y buenas para que yo diga, bueno. En cambio, sonrisa, semáforo en verde. No sé por qué, pero la relación interpersonal es más óptima que cuando eso no se da. Con lo cual, si esas cosas las sabemos, una manera de mostrar seguridad, de mostrar firmeza es... Dime. Pero si te entrevistas a una persona muy seria... Perfecto. ¿El problema quién lo tiene aquí? El que no está seguro de lo que está haciendo, ¿quién es? Con lo cual nos beneficia. Yo siempre digo, lo mejor que te puede pasar es que te entreviste a una persona que sea muy serio, muy profesional, porque no tiene ni idea de lo que está haciendo. Una persona que sabe lo que está haciendo, no te preocupes que no te va a recibir súper serio y te va a decir, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque sabe perfectamente cómo poder evaluarte todas tus competencias. ¿Me explico o no? No podemos controlar lo que no depende de nosotros. Tú no puedes controlar la seriedad o la rigidez o la alegría de la persona que te entrevista. Tú puedes controlar ¿qué? Lo que haces tú. Con lo cual tú, la persona es seria, perfecto. No te voy a hacer una broma, no voy a hacer un chiste, pero sí que es verdad que yo voy a mostrar unos rasgos faciales que muestren, pues eso, relajación, tranquilidad, seguridad, confianza, profesionalidad. Imagínate que llamas a alguien para que, yo qué sé, te arregle la televisión y viene una persona, hola, ¿dónde está la televisión? Pues, ¿qué le pasa a esto? Y entonces viene otra persona y dice, la confianza te la genera. No sabes por qué, pero es esa, lo que dice mucha gente, intuición, ¿no? Mi intuición me dice, bueno, tu intuición te dice porque yo estoy haciendo te estoy mandando 10.000 millones de inputs para que tú cojas esa intuición, ¿eh? ¿Se entiende la propuesta de valor de candidato? La propuesta de valor de candidato tiene mucho que ver con acción futura. Tiene mucho que ver con una competencia transversal que yo tenga de afrontamiento que no tenga relación directa, eso es una estrategia, ¿eh? Como dice, ¿cómo puedo tener una propuesta de valor del candidato? Un elemento diferenciador. Hablo de una competencia transversal de afrontamiento que no tiene relación directa con mi tarea diaria y eso me aseguro que otra persona que se dedica a lo mismo que yo no va a lanzar. Yo, por ejemplo, soy docente, ¿no? Y dice, pues, ¿cuál es tu propuesta de valor de candidato? Mi creatividad. La capacidad de gamificar aquello que estamos trabajando para que la persona retenga mejor la información. Dice, ¿podría ser docente sin tener creatividad? Sí. ¿Es una competencia que va asociada al perfil profesional del docente, la creatividad? No. Con lo cual, cuando la lanzas, es una propuesta de valor. ¿Me explico? Como propuesta de valor, como elemento diferenciador, no lancéis competencias transversales que sepáis que son como necesarias para ejecutar vuestra acción. Coger otras que se escapen de allí y que sepáis que tenéis, porque eso sabéis que os va a diferenciar. Aunque dice, ¿qué sentido tiene que hable yo qué sé, de una competencia que sé que en mi día a día no voy a hacer un uso? Justo es un elemento diferenciador. ¿Me explico? Cuando muchas veces pensamos en competencias transversales de afrontamiento de la tarea, las definimos en base al perfil, ¿no? Pues planificación, gestión del tiempo, iniciativa, visión estratégica y pensamiento analítico. Tengo todas esas que van ligadas a mi profesión, como transversales. Pues aquí doy un paso adelante y digo, bueno, pero yo tengo una competencia desarrollada de... me alimento, yo qué sé, de la capacidad de resolver conflictos pensando fuera de la caja y de manera creativa, pues eso es un elemento diferenciador, porque alguien de mi perfil no va a poner énfasis en esa competencia, porque no tiene relación directa con mi tarea. ¿Me explico la propuesta de valor? Sacarla de contexto, sacarla de perfil y recuperarla. El futuro, la propuesta de valor tiene mucho de no somos tan solo el resultado de las cosas que hemos hecho, sobre todo cuando es talento junior, somos todo aquello que podemos hacer. Y eso muchas veces de eso no habláis en las entrevistas. Por ejemplo, imaginaros una persona que acaba la carrera, empieza a trabajar en una consultoría y cuando llega a la consultoría le dicen, pues aquí a partir de... te hemos contratado para que lleves la contabilidad, ¿no? Y se tira 6 meses llevando la contabilidad. Cuando sale de allí,
y se incorpora de nuevo al mercado laboral, si hace un currículum tradicional o afronta una entrevista de manera tradicional, ¿qué sabe hacer aquella persona? Solo contabilidad. ¿Y eso es verdad? No, esa persona puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Lo que pasa es que la contabilidad es aquellas tareas que le pidieron a aquella empresa que hiciera. Si solo hablamos de las cosas que nos han dejado hacer las empresas, no estamos siendo honestos con nosotros mismos, ni con la persona que recibe nuestro currículum, ni está escuchando nuestras respuestas. ¿Me explico? El futuro, la potencialidad, forma parte de lo que soy. Carlos, volvemos al ejemplo estúpido que hemos hecho al inicio, ¿no? ¿Podrías encender este ordenador? Sí. ¿Lo has encendido con anterioridad? No. ¿Es una acción futura? ¿Puede fallar? Por supuesto, claro que sí. Pero la probabilidad de que salga bien es muy alta. ¿Por qué? Porque viendo mis recursos personales como una caja de herramientas, sé todo aquello que puedo afrontar con garantía de éxito. Esa es la propuesta de valor del candidato. ¿Me explico? Hablar en potencial. Conforme vayáis sumando experiencia, tiraréis más de incidente crítico. Cuando no tengo incidente crítico necesito dar respuesta. Y aquí solo tengo potencialidad. Y eso solo se consigue con autoconfianza y valoración positiva. Esas dos competencias no se pueden dar sin autoconocimiento. Dime. Que, bueno, lo que has comentado de la propuesta de valor, muy interesante. ¿Se debería enfatizar al principio cuando se hable de quién eres tú o ya al final añadirlo? No te preocupes porque habrán preguntas que van dirigidas directamente a eso. Una pregunta de ¿por qué tú? Y no las 25 personas que seleccionas esta mañana. Eso es propuesta de valor. ¿Cuál es tu elemento diferenciador? Es propuesta de valor. Si tuvieras que decir algo que crees que te diferencia de personas con tu perfil, eso es propuesta de valor. La propuesta de valor siempre es futuro. Y eso nos permite que dejar de utilizar herramientas y respuestas como muy tradicionales, ¿no? De yo soy yo soy el resultado de las cosas que he hecho en las empresas en las que he estado. Eso no es verdad. En las empresas donde he estado he hecho ciertas cosas, pero yo no soy eso. ¿Me explico? Yo vengo aquí hoy y estoy hablando de esto. Si yo me resumiera solo en conforme con las cosas que he hecho, ¿qué? Estaría dejando de explicar muchas cosas que podría aportar. Y eso es la propuesta de valor. ¿Se han entendido los 3 tiempos verbales? Pasado, credibilidad, recupero incidente crítico. Si no los tengo a nivel profesional, los recupero de manera personal. Presente, línea de actuación, acordaros, experiencia, formación, competencias. Futuro, propuesta de valor. Todo aquello que podría aportar, que si lo saco de las competencias que va ligada a mi perfil, me van a dar un elemento diferenciador. ¿Sí?